Bueno, como decía antes, aparte de que el gobierno es el responsable último y es el responsable porque es la autoridad competente en este momento, según decía por la ley 4/1981, también el gobierno es responsable de toda la policía, de la Guardia Civil, de la policía local incluso, es decir, que hay en un momento determinado, pues este señor de Villarreal, porque sea un poco más valiente, pero hay alcaldes que están jugando aquí a dos barajas, a verlas venir. Es decir, yo hago como que mando, pero verdaderamente sé que no estoy mandando, es decir, porque la policía local ahora mismo de cualquier ciudad no está a las órdenes del ayuntamiento, está a las órdenes del gobierno, porque también lo dice la ley orgánica, ¿no? Y entonces pues bueno, aquí es cuestión de que el poder, cuando hablamos del poder en general, el poder está jugando a dos barajas. Es decir, que mire usted, si usted no puede hacer nada y además dejemos que el gobierno es responsable, pues es responsable. Que el gobierno es responsable de la policía local, pues es responsable de lo que está haciendo la policía local, la Guardia Civil, la Policía Nacional o esté haciendo la UME, ¿no? Porque ahora mismo el gobierno, según la ley, es el responsable de las decisiones últimas, con lo cual no queramos dejarnos tampoco engañar. Es que muchas veces yo pienso que nos dejamos engañar también porque no nos informamos todo lo que debíamos de informarnos por nuestra propia cuenta. Y bueno, y eso pues también lleva a mayor confusión, por lo menos en mi parecer, ¿no? En mi parecer, porque está demostrado que se han presentado por parte de dos sindicatos, que yo recuerdo en Andalucía, pues denuncias contra la Junta de Andalucía por el tema sanitario, y los dos jueces han dicho, mire usted, esto no tienen archivado la causa porque no tiene historia, que la Junta de Andalucía no manda, el que manda es el gobierno. Y si han admitido, por ejemplo, pues querellas y denuncias y demandas a, al gobierno de la nación y se han admitido la Audiencia Nacional, dice, porque es lo lógico, porque el que manda es el gobierno. Aquí es cuando termine esto, yo creo que los abogados deben de estar preparados para presentar pues todas las demandas, todas las denuncias que haga falta, porque también durante el estado de alarma, de sitio de excepción, el responsable del daño es el que lo causa, y si el que lo causa es el gobierno, porque es el responsable, pues mire usted, yo las demandas y las denuncias de los daños que pueda sufrir en mis bienes o en mi persona, al final el responsable es el gobierno. Eso es así, y no hay más historia. Vamos. No, sí, yo respecto a todo este tema de declaraciones y demás por parte del comité este técnico de expertos y demás, yo creo que uno de los fallos de este gobierno es precisamente la creación de esa rueda de prensa diaria por parte de un comité técnico. Yo os reconozco que hasta empatizo con las personas que están allí porque se están tragando un papelón tremendo a la hora de informar y a la hora de dar esa información a los ciudadanos, ojo, desde un punto de vista dirigido, porque quien está allí está leyendo el papel que le pone el ministerio, su ministerio correspondiente a la hora de informar, por lo tanto no está dando una opinión personal. A mí siempre, Guillermo ha estado conmigo en ruedas de prensa y demás, yo a mí siempre me ha gustado ir a una rueda de prensa con mi información, con mi opinión, con mi libertad. Y lo que yo veo de este comité, por eso os digo que incluso hasta empatizo cuando veo determinadas situaciones, lo que veo con este comité es que ni siquiera debería de haberse creado para dar ruedas de prensa diarias. Las ruedas de prensa la tienen que dar los políticos, la tienen que dar los responsables, como bien dice Paco, el gobierno de España, los ministros, tienen que dar la cara, no escudarse detrás ni de un general, ni de un responsable de epidemia, no, tiene que ser el propio político el que tiene que tomar el toro por los cuernos, y lo que estamos viendo, desgraciadamente, es que este gobierno se está escudando detrás de los técnicos, se está escudando detrás de los profesionales, y no solo eso, sino que además está manipulando de una manera considerable a esos profesionales, porque yo en los 45 años de vida que tengo, nunca he visto a un general de la Guardia Civil decir la barbaridad que leyó ayer, porque es que no la dijo, la leyó de un papel. Y como os digo, pues es el resultado de tener a
a técnicos actuando de políticos para que el político al final no se vea salpicado por la ineptitud que tienen ellos a la hora de gestionar toda esta crisis del coronavirus. Por tanto, el primer fallo que veo de este gobierno es ese precisamente, que está situándose detrás, está socializando, como ya decía debates atrás, la culpabilidad, está haciéndonos culpables a todos, a los técnicos, y es un síntoma más de la debilidad y de la ineptitud de este gobierno que nos estamos encontrando, con que no son ni siquiera capaces de dar la cara y de dar una explicación al ciudadano. Perdona, Guillermo, Miguel Ángel, yo empatizo, hombre, con este alcalde de Villarreal que decía Guillermo antes, y empatizo también con partidos políticos que se rebelan porque está muy bien, muy bonito decir en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, todo el mundo cuando comienza a hablar se acuerda de los fallecidos y tal, pero bueno, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y yo empatizo, pues a lo mejor con ciudadanos que en su sede nacional pues cuelga un crespón negro y nos acordamos de los 20.000 fallecidos que llevamos en este país. Donde debía de estar un crespón negro, pues efectivamente, como tiene Economía Televisión, me parece, en su pantalla, pues tiene un crespón negro, pues exactamente igual y como ha hecho, como digo, Ciudadanos en su sede nacional. Ahí es donde con quien empatizo yo en un momento determinado. Pero bueno, empatizar porque digan... desde aquí nuestro recuerdo a los 20.000 fallecidos, dice muy bien, pero ¿viste? Las palabras se las lleva el viento. Pero eso hay que recordar. Las 20.000 personas que se nos han ido y las que quedan por irse, ¿vale? Pues yo creo que hay que recordarlas y no las recordamos. Y estamos ahí simplemente que parece que es una cosa de, bueno, voy a decirlo porque queda bien, pero ya está. Pero no lo mantenemos, ¿no? No hay una manera de mantener. Y con ese tipo de gente, ¿vale? De alcaldes o en este caso de políticos, pues sí se puede empatizar, hay una manera de empatizar. Por los demás, bueno, los señores que están allí están cobrando, saben lo que hacen, o como decía Guillermo, yo le he hecho 3 días al señor Simón allí cuando vea que no para de mentir y que es una persona de prestigio, bueno, pues ahí sigue, porque le saldrá rentable seguramente el seguir representando, porque en el momento que su dignidad ya supere al tema de lo que es en sí el sueldo que le dan, pues será el momento en el que empaticemos y digamos, es que no se puede estar mintiendo. Yo, en cualquier caso, yo sigo pensando que, hombre, no sé si 3 días, pero este hombre terminará en su momento, terminará por quitarse de ahí porque su prestigio, repito, como científico, como médico, lo tiene, y tirarlo de esa manera, aguantando o convirtiéndose en con todo el respeto del mundo, por Dios se me entienda, como el perro que guarda el cortijo para que a ti no te pase nada, sinceramente, no, como que no lo veo. Pero volviendo al tema de la información, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier momento, sin que ocurra nada extraordinario, todos tenemos derecho a tener información, repito, por el cauce que mejor estemos conveniente, sea o no sea equivocado. Volviendo a lo que se pretende por parte del gobierno de España, que hay cosas, vosotros que sois los dos letrados, abogados, me lo podéis rebatir, pero bueno, yo entiendo que unas cosas son achacables al gobierno y otras son responsabilidad del Estado, que son cosas totalmente distintas. Pero bueno, partiendo de eso, como dice Miguel Ángel, yo he estado con él en muchas ruedas de prensa, lo he entrevistado en multitud de ocasiones, mis 2 etapas profesionales, tanto en COPE como en la radio y televisión municipal. Y a mí Miguel Ángel, por ejemplo, hablo de Guillermo, me ha permitido repreguntar. Cuando una pregunta o no ha sido suficientemente contestada, o yo no la he entendido, o el preguntado no lo ha podido o sabido contestar. ¿Por qué no se permite repreguntar a los miembros de ese comité de expertos, comité de sabios, como los quieran llamar, que comparece todos los días y se lleva por delante 1 hora y media de programación de lo que sea? Pues no se permite precisamente por lo que hemos dicho. Mire usted, este es el guión de hoy, según el señor Redondo, don Iván. Este es el guión de hoy. Esto hay que leer, esto hay que decir. Preguntas científicas, doctor Simón. Preguntas específicas de orden público. No sé si habéis fijado alguna que otra vez cuando salen en directo, que cuando alguna pregunta, que están ya total y absolutamente filtradas y tamizadas, llega a algunos de ellos, hay veces que se miran entre ellos. Hay veces que se miran entre ellos. De forma más o menos disimulada, se miran,
están los asesores por detrás, que no se les ve naturalmente, y algún gesto que otro se les dirá o no, o corta, o se ha acabado, o lo que sea. Que no tengamos acceso a la información por el cauce, repito, que el que queramos, es algo muy peligroso. Y termino rápidamente con una cosa. Esta tarde leía algo que te hace también que pensar, y es un tema referente a la Organización Mundial de la Salud. Es un organismo independiente que pertenece a Naciones Unidas, pero que se nutre de las aportaciones económicas que distintos países, un total de 130 creo que son, no todos participan, dan a la OMS. Curiosamente, el que más aportaba era Estados Unidos. Estados Unidos ha alargado, se ha quitado de en medio y le ha retirado los 400 millones de dólares que aportaba a la Organización Mundial de la Salud. Y leía algo que a mí me sorprendía bastante, lo pongo en cuarentena, nunca mejor dicho, y es que la Organización Mundial de la Salud, en su momento, pues hace unos años, estuvo investigado, no sé si investigado o en el punto de mira por estar vinculado a un lobby farmacéutico. En fin, algo extraño. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que nos dice la OMS es verdad. Toda la información que sale de ese organismo, que repito, pertenece a Naciones Unidas, es cierto. Depende de quién pague más dinero, a ti te voy a dar mejor información y a ti te voy a dar peor información. A ti te voy a quitar pesos de encima y a ti te voy a cargar pesos encima. Porque esas cosas dan que pensar. Estamos hablando de un organismo que no legisla. Un organismo que no legisla, únicamente aconseja. Y lo hace a través de multitud de científicos, de médicos, etcétera, etcétera. Pero si ya a estas alturas tenemos que poner casi en duda lo que se diga desde el organismo que de alguna forma regula, controla y advierte a los distintos países sobre algo tan sumamente grave como una pandemia mundial, es que te dan ganas de meterte debajo de la mesa, apagar la radio, la televisión y apagar la luz. Sí, además es que, bueno, hemos visto los vaivenes, ¿no?, que ha habido de información, ¿no?, por parte de la Organización Mundial de la Salud desde el principio de la pandemia, desde que estaba en China, ¿no?, dando información un día y al día siguiente diciendo totalmente lo contrario, ¿no? Que si no era necesario mascarilla, que si sí, que si la propagación se realizaba, que si viene del murciélago, que si viene de otro tipo. Bueno, al final el problema de todo esto es que crea una tal inseguridad en el ciudadano de estar recibiendo todo ese tipo de noticias, que al final se pone en duda todo y se pone en duda la actuación que de las instituciones que deberían de velar precisamente por el interés de todos los ciudadanos, pues no están teniendo, desgraciadamente, ¿no? Yo creo entender, o espero entender, que la Organización Mundial de la Salud está realizando todas sus orientaciones con criterios técnicos, que quizás esté desbordada porque esta es una situación que nunca habíamos tenido, que nunca habíamos vivido, ¿no? Y eso pues origina al final que a diario, en cuestión de horas o en cuestión de minutos, pues la información que hoy era buena, mañana puede que no lo sea, ¿no? Y eso pues al final, por ese especial celo que se tiene a la hora de informar, a la hora de ser transparente, pues a lo mejor hace que se cometan errores. Pero sí es cierto que también quien está ahí, como decía Paco anteriormente, cada uno tiene que ser responsable con lo que hace, cada uno tiene que ser responsable con su trabajo, con su sueldo. Y por tanto, desde esa perspectiva, lo que los ciudadanos piden al final, sea la Organización Mundial de la Salud, sea el Comité Científico del Coronavirus, sea al final, pues, el responsable de un hospital, quien le está atendiendo en un centro de salud, pues al final lo que quiere el ciudadano es que le solucione su problema, que le dé credibilidad, que le dé certeza de que realmente la enfermedad que tiene es el coronavirus, que las diferentes salidas que tiene, qué tiene que hacer para no contagiarse en definitiva. Y por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que esa especie de transparencia tan al minuto que estamos viviendo en redes sociales, yo creo que es negativo porque crea inseguridad en el ciudadano y al final pues crea una incredulidad por parte de este a la hora de recibir determinados mensajes y que se ponga en duda todo, ¿no? Yo lo veo así desde esa perspectiva. Hoy algo que personalmente siempre ha sido un principio en mi vida a nivel de pensamiento político, que nunca he pensado
el malo es el que se ve, ¿no? El que lidera de alguna forma, de alguna manera. Y en estos tiempos, pues estoy cambiando un poco en ese tema de opinión. Quiero decir, dentro del gobierno hay gente que no es mala. Mala no quiero decir mala como persona, sino mala como político en sí mismo, como gobernante, como gestor, como quiera llamar. Pero sí hay gente que efectivamente no son ni gestores ni políticos y están ellos personalizándose y están haciendo una especie de líder. Yo estoy seguro que dentro del propio PSOE hay gente mucho más válida que Pedro Sánchez, ¿vale? Porque está demostrando de que efectivamente es él y personalmente él el que miente, ¿vale? Yo estoy seguro que hay personas que dentro de Podemos, que son los que están gobernando ahora mismo con el PSOE dentro de Podemos, hay gente mucho más válida que el señor Iglesias, ¿vale? Seguro que hay personas mucho más válidas. Posiblemente en la oposición hay gente que puedan en un momento determinado, también hay gente que están liderando que efectivamente pueden no ser los mejores dentro de su partido, y esa es mi impresión. También me da la impresión de que hay líderes de otros partidos en la oposición que efectivamente son mejores que los acompañantes, ¿eh? Me da esa ligera impresión. Pero en el tema del gobierno, como decía, no creo que todos sean tan malos, ni que los equipos sean tan malos, pero sí me parece que quienes están liderando todo este tema es por un tema simplemente y llanamente personal, ¿eh? Y estoy hablando del señor Sánchez o del señor Iglesias, y que seguro, que antes o después, lo mismo que el alcalde de Villarreal y de algunos varones del partido, pues se darán cuenta que efectivamente hay gente que puede liderar esto mucho mejor dentro del propio partido. Y bueno, no sé qué situación será, porque ahora mismo efectivamente durante los estados de alarma de sitio de excepción no se pueden convocar elecciones. No es legal convocarlas, no se pueden convocar. ¿Qué pasará después? Pues no lo sabemos. Una vez que termine esto, yo soy muy bueno, a raíz de lo que decía Guillermo de la prensa anteriormente, no solamente los asesores. Yo recuerdo en la rueda de prensa, por llamarlo de alguna manera, del viernes, que estamos teniendo el viernes, todo eso, donde los periodistas, y creo recordar que el periodista del confidencial.com, pues le hizo 3 o 4 preguntas. La cuarta pregunta fue tan sencilla y tan clara de por qué usted no levanta el teléfono y llama al señor Casado. Y no le contestó. No había repregunta y no le contestó. Ese fue Cue del País. O, bueno, quien fuera. Fue Cue, uno de los mayores periodistas que tiene el país. Vale, y no le contestó. Es decir, efectivamente no le contestó porque no levantaba el teléfono. Llevaba al señor Casado en una situación tan grave. Es decir, mire, existe de para el lunes, de para el martes, vamos a hacer una reunión. Es que primero vamos a ver, es que primero tenemos que hablar. Mire usted, no hable, levante usted el teléfono. Bueno, pues una pregunta tan sencilla como esa, no la contestó. Es decir, le dio vueltas y 2000 vueltas y aquí nadie se enteró de por qué no hacía eso. Pues exactamente igual. Por eso vuelvo a decir que me estoy saltando principios míos básicos de mi forma de pensar. Es decir, yo pienso que normalmente un partido pues lo conforman una serie de personas, pero ahora estoy pensando que verdaderamente el que manda está mandando y que los demás van a rastras, pero llegará un momento que, al igual que decíamos del señor Simón por un tema determinado, pues resto de gente del partido dirán que bueno, que aquí hay algo que pasa, y gente que está muy callada esperando a ver qué pasa, pero todo el mundo está ahí agazapado a ver qué ocurre, sabiendo que efectivamente no se pueden convocar elecciones ahora mismo. Sí, elecciones que sí. No, al hilo de lo que comentaba antes, Guillermo, la Organización Mundial de Salud, me acaba de llegar precisamente un tuit donde afirma que no ocultó información a Estados Unidos ni a ningún país sobre el contagio, la transmisión de persona a persona de Taiwán el 31 de diciembre, ¿no? Que es lo que achacaba a Estados Unidos a que se había ocultado cierta información para esa retirada de fondos, ¿no? Yo, muy breve, antes de que Guillermo hable, yo creo que también nos tenemos que replantear, a nivel nacional, por supuesto, a nivel de España, por supuesto que nos lo tenemos que replantear porque lo estamos viviendo en primera persona, pero yo creo que a nivel mundial también hay que hacer, y sobre todo a nivel de Unión Europea, que es lo que tenemos más cercano, pues nos tenemos que hacer replantearnos qué liderazgo
político hay ahora mismo en el mundo? Yo no veo ningún líder mundial. Yo veo un auténtico despropósito a nivel de la Unión Europea, donde cada país está prácticamente a lo suyo, donde cada país está tomando medidas de manera descoordinada y nos encontramos con una Unión Europea donde no hay, como os digo, ningún liderazgo, ninguna autoridad suficiente dentro de Europa como lo había hace muchos años con otros líderes políticos que sí tiraban del carro, ¿no? Y que sí aportaban a la construcción de la Unión Europea. Y sin embargo esto no lo vemos. Y a nivel mundial igual. A nivel mundial nos encontramos con un presidente de los Estados Unidos que nos está soltando auténticas barbaridades, un día sí, otro día no, que tiene una auténtica crisis sanitaria originada también por él mismo en su propio país. Lo mismo podemos decir del Reino Unido, cuando yo recuerdo que al principio pues se decía que más o menos cayera quien cayera, pues el Reino Unido no se iba a parar. Cayó, incluido el primer ministro Boris Johnson, ha caído y ha estado en la UCI precisamente por el coronavirus y me imagino que habrá tomado conciencia del peligro que tiene esto, pero desgraciadamente yo creo que nos tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué mundo tenemos? ¿Quién lo está liderando? ¿Qué intereses hay? ¿Qué oportunidades hay de mejorarlo para el futuro? Porque la crisis sanitaria del coronavirus la vamos a superar, pero la crisis política, la crisis social, la crisis económica se nos va a instaurar durante muchos años, ¿no? Y quien nos tenga que sacar de ello, pues tiene que ser la persona con la debida responsabilidad, con el debido liderazgo que pueda tirar de ese carro. No sé cómo lo opináis vosotros. Yo creo que sí, que además eso es un tema que da, como se suele decir, para varios capítulos. Porque efectivamente, en casos como estos, como el que estamos padeciendo, ya no hablamos ni de un continente, hablamos del mundo entero, están quedando al descubierto lo que es la verdadera cara de la clase de los políticos, de los gobernantes a nivel mundial. Vivimos en un mundo que está totalmente globalizado y donde el único interés, el único esfuerzo que se pone por parte de los distintos países, vamos a llamarle medianamente desarrollados, se basa en el tema económico, exclusivamente en el tema económico. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. A ver, cuando el otro día aparecía, desde ayer, aparecía el presidente del gobierno y en su monólogo, que no estoy acostumbrado cada fin de semana, etcétera, hablaba y decía, porque no da punta sin hilo, lo tiene clarísimo, que para eso tiene a Iván Redondo, que se lo recuerda y se lo escribe, y decía Pedro Sánchez, apenas llevamos 3 meses de gobierno, ni 100 días, y en estos 3 meses hemos tenido pues la poca fortuna o la mala suerte, etcétera, de afrontar una crisis sanitaria como esta, con la que el gobierno y el Estado de España ha salido al frente con toda su artillería. ¿Qué dijo con esto? Primero se puso la tirita antes de cortarse. Yo más que llevo aquí 3 meses gobernando, ni 3 meses, y me encuentro con esta historia, y hemos salido al paso como buenamente hemos podido. Pero eso es una cosa, te deja claro con la gestión que está haciendo de cuál es su catadura como gobernante, como persona, ni se me ocurre juzgarlo, pero como gobernante. A nivel mundial, el tema económico, Miguel Ángel, exclusivamente el tema económico. A España le importa más la economía que la salud. Al Reino Unido le importa más la economía que la salud. La primera economía del mundo, que era Estados Unidos, que tiene la mala suerte ahora de estar gobernado por un descerebrado como Donald Trump, no tienen culpa, pero es la primera democracia y es la primera economía. China, el tema económico, exclusivamente el tema económico. Y Holanda, y Austria, y Finlandia, y Dinamarca, y Noruega, y Alemania, Italia, todos. Es un tema económico. Sí va a ocurrir una cosa, creo yo, y no soy adivino, al hilo de lo que tú decías. Cuando esto más o menos se supere, que van a pasar 2 años, tranquilamente, hasta que podamos levantar cabeza del todo, está claro que para que esto va a servir para hacer una criba y van a quedar realmente los gobernantes que tengan ese carisma de líder, carismas de gestión y que sepan gobernar un país. Y todos estos mediocres, como los que tenemos aquí, por ejemplo, pues se van a ir al paro. Yo al menos lo entiendo así, no lo sé. Sí, no, yo coincido contigo en cuanto a la mediocridad, ¿no? Porque uno es responsable desde el momento que asume el cargo. O sea, esto de decir,
Bueno, para empezar no acaba de llegar. Para empezar, 3 meses lleva este gobierno, habrá llegado Iglesias y los suyos y serán nuevos y estarán todavía perdiéndose por los despachos y por los pasillos de los ministerios que todavía no sabrán ni llegar a su despacho, pero no son nuevos. Pedro Sánchez lleva ya en el gobierno desde antes y para continuar, aunque fuera nuevo, es que es para lo que se le ha votado. Es que los españoles cuando votan no es para que se haga fotografías, no es para que nos dé rueda de prensa de 1 hora, pues contando vida y milagros y de lo que debería ser y unas cuestiones filosóficas y de qué buena es la izquierda y demás. No, el ciudadano le vota al político para que le solucione los problemas, para que precisamente ante situaciones como estas, pues tener a los responsables quien tire del carro dentro de una situación de extrema gravedad. Evidentemente es una situación de extrema gravedad, pero tiene que darle solución al gobierno de España, no es los militares en la calle, no son los sanitarios, no son el ciudadano que está ayudando y que está dándole comida, como decía José Manuel Astorga hace 2 semanas, y nos contaba a esos pobres vergonzantes, esos ciudadanos que se han dado cuenta de que de un día para otro no tienen para comer. Evidentemente, la solidaridad del pueblo español es magnífica, pero el gobernante tiene que solucionarle los problemas, tiene que darle las herramientas, por lo menos no tiene que obstaculizar. Y desgraciadamente pues nos estamos encontrando en España con que tenemos un gobierno que precisamente no está dando solución, que está llegando tarde. Como bien tú sabes, los autónomos, Guillermo, y los mutualistas, los auténticos que están sufriendo toda esta crisis y que la van a sufrir una vez que superemos la crisis sanitaria, pero desgraciadamente nos encontramos con que el ciudadano se encuentra desamparado, con nadie que sea responsable, cuando realmente el presidente del gobierno y como decía Paco, desde que se decreta el estado de alarma, es el único responsable de toda la situación, de toda situación que se dé en España, porque las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las administraciones públicas en definitiva, pues están totalmente limitadas, con las manos atadas a lo que le dice el gobierno. Ya os digo que ni para bajar una bandera a media asta tenemos tiene la posibilidad una administración pública si no lo dice el gobierno. Por tanto, el problema es ese, que si es responsable, ¿cómo que no? Ni 3 meses. Desde el primer día se tienen que tomar soluciones y se tienen que tomar en cualquier ámbito de la vida política, se tienen que dar las herramientas para solucionar cualquier tipo de problema. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel, pero hay que tomar soluciones. Por cierto, no sé dónde tenéis cercano o algún sitio que se escucha el himno de España por algún sitio. Sí, en mi casa, aquí fuera, en el barrio, es aquí fuera en el barrio. Que de todas maneras hay que tomar decisiones, pero lo lógico y normal es que aunque el gobierno sea responsable, como no paro de insistir en ese tema porque me enerva el hecho de que no se informe de las cosas como son, ¿no? Pero lo normal y lo ético es que todo esto se haga pues conjuntamente con el resto de partidos políticos, con las autonomías, las comunidades autónomas. Es decir, no se les informe simplemente y diga, mire usted, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que no sé qué tal, y luego pues los demás estén ahí un poco a verlas venir y a ver lo que no pueden hacer, porque pocos pueden hacer, por mucho que quieran meternos en la cabeza que las comunidades autónomas hacen, que dejan de hacer, que Torra va a hacer, que Torra va a hacer no sé cuánto, y dice, mire, usted no va a poder hacer nada porque no lo permite la ley. Entonces ya pasaríamos del estado de alarma al de excepción directamente, saltando al de sitio directamente, sin pasar por el estado de excepción, ¿no? Y bueno, aquí por lo menos que se haga conjuntamente, es decir, que se hagan estas reuniones que se quieren hacer simplemente para los presupuestos, para después de esto, son reuniones que se tenían que hacer anteriormente para el tema sanitario exactamente igual, ¿no? Me da mi impresión, ligera impresión y es mi opinión. Pero bueno, eso no sé. Y además, Paco, porque muchas de estas medidas se tienen que tomar conjuntamente con las comunidades autónomas. Cuando la salida de la crisis económica tiene que ser de forma conjunta. El problema de todo esto es que yo creo que Pedro Sánchez tiene esa visión de la política mediocre,
de corta vista, que es o conmigo o contra mí. Y desgraciadamente, de esta situación tenemos que salir totalmente ajenos a colores políticos. Tiene que haber, el ciudadano lo que pide es solución, que haya pactos, que haya acuerdos, que se tomen en consideración las posturas de los diferentes partidos políticos. Cada uno tendrá que aportar su granito de arena, pero la solución de esto tiene que salir por parte del conjunto de la clase política. Y desgraciadamente, lo que estamos viendo por parte del presidente del gobierno es unos pactos que es, firme usted aquí en blanco lo que le voy a poner, firme usted este documento y yo ya pondré lo que sea, yo ya diré lo que sea. Y eso no es pactar, eso es imponer. Y eso es, pues, sé que les duele a ellos que les diga esto, pero eso es, así empezó el chavismo y así empezaron las dictaduras de los países sudamericanos con este tipo de situaciones. Hombre, lo de los pactos, a ver, el otro día se hacía una encuesta, creo que era en, no sé si en ABC o en El Mundo, y había un porcentaje bastante alto de, disculpad por la música que se mete, pero tenemos la banda, está la ventana cerrada y todo. Además, yo particularmente, y perdóname que lo diga, no entiendo por qué se pone música y cuando hay 20.000 muertos en este momento en el país. Pero en fin, esa es otra historia. Quiero decir con esto que esa encuesta, que no sé si era ABC o El Mundo, no lo recuerdo, pero bueno, era una encuesta que creo que ha sido El Mundo, porque esta mañana lo comentaba Paco Rosell en la radio. Había un porcentaje bastante alto, creo que era un 72% o algo así de españoles preguntados, que sí que estimaban que era conveniente y pedían que los políticos llegaran a un acuerdo, llegaran a un pacto. Un gran pacto, un pacto que se le ha llamado de reconstrucción, de salvación, como lo que era, el nombre que le queramos poner. Pero está claro que para que sacar al país de donde está, vamos a dejar aparte un momentito, aunque yo creo que es más importante, el tema sanitario desde el punto de vista económico y social, es evidente que todos se tienen que poner de acuerdo, independientemente de colores, de sigla y de ideología. Eso se tienen que poner de acuerdo. Pero mire, lo que esta mañana ha pedido Pablo Casado, en teleconferencias no, en el Congreso de los Diputados, allí, con luz y taquígrafo, retransmitido en directo por televisión, y que todo el mundo pueda ver y escuchar qué es lo que le estamos exponiendo y a qué acuerdo se compromete usted públicamente. Porque lo que se haga por una videoconferencia, como se dice en la famosa película, lo que en África se hace, de África no sale, una cosa así por el estilo. Lo que aquí se haga no va a salir a la luz pública, ¿no? El Congreso de los Diputados. Pero quiero decir con esto que yo soy uno de los que desearía que llegaran a un entendimiento, pero por el bien del país, no es por otra cosa, para que, claro, para que el turismo, que este año va a perder 125.000 millones de euros, porque ya los hosteleros dan por perdida la temporada de verano, autónomos, pymes, micropymes, de todo tipo, todo eso poquito a poco habrá que ir cosiéndolo, habrá que ir uniendo pedazos, uniendo, cosiendo y uniendo. Y eso nos va a llevar tiempo. Y si encima tenemos una clase política que ha llegado a un acuerdo, va a ser mucho más fácil. Enfrentados, desde luego, los perjudicados siempre vamos a ser el resto de mortales, los restos de ciudadanos. Por eso digo que llegar a ese pacto, a ese acuerdo, es importante y necesario para el país. Así no vamos a estar toda la vida, evidentemente. De una u otra forma saldremos. Sí es verdad que probablemente, y no lo digo yo, lo dice el Banco de España, muy probablemente este actual gobierno no llegue a ver esa salida de esta crisis económica, porque con un 12% de déficit del PIB, sin presupuesto, quiero decir con esto, vamos, el propio, no sé si fue Felipe González, lo dijo en su momento, o Zapatero, creo que fue Zapatero, que dijo, un gobierno con un 8% de déficit del PIB, el gobierno está ya en la calle. O sea, y este gobierno se lo va a llevar por delante esta crisis. Por eso digo que creo que este gobierno no lo va a poder ver. Sí sería bueno también que dentro de lo malo, dentro de la crisis sanitaria, dentro de la tremenda brecha social y dentro de todo el gran problema económico que tenemos encima, si tuviéramos un gobierno de gente dispuesta a trabajar, a levantar España, a levantar el país. Y gente que diga, vamos a tirar para adelante y lo vamos a hacer. Si esto puede ser una primera piedra, ojalá. Me temo que no, no lo sé por qué, pero me temo que no, pero ojalá sea así. Y los bulos, Guillermo, quería decir, los bulos para todo el mundo. Vuelvo, creo que recordé la semana, o en el programa anterior, pues una editorial de la cadena SER de Pepa Bueno,
pues que hablaba que los bulos, que la libertad de expresión, efectivamente estamos confundiendo la libertad de expresión, y yo creo que, bueno, que quien tenga que entrar en un blog, en el WhatsApp, en el Facebook, etcétera, etcétera, hacer un comentario, que lo haga efectivamente con carné de identidad, con su nombre, que sea reconocido, pero ojo, transparencia por parte de la prensa. Yo envío al Rojo Vivo un tuit con mi nombre, apellidos, que estoy reconocido, lo que sea, y usted me contesta a mí. Es decir, yo ya estoy identificado, aquí no hay bulos que valga, pero usted me contesta, me contesta a mí, usted aquí en esta tertulia, se la pasa a usted a quien le dé la gana, y lo que hace falta es eso. Tú intentas entrar en un programa, en la redacción de ese programa o de ese diario, y te es imposible. Pues bueno, y encima vamos a permitir los bulos que nos dé la gana. Y hoy planteaban contra Vox, por ejemplo, pues un tema sobre bulos en la red, pero yo todavía no he visto ningún tema de bulos contra algún partido de, yo qué sé, contra Podemos o contra algún partido de la izquierda, ¿no? Es decir, no ha habido ninguna demanda, ninguna denuncia. Es decir, que aquí plantea los bulos al final, pues quien le da la gana, que efectivamente los plantean todos, pero sí, aquí no existirían trolls en los blogs, etcétera, etcétera, si todo el mundo entrara con su carnet de identidad y con su nombre identificado. Es decir, usted se identifica para toda la vida, se crea una base de datos, como es lógico normal, que dice la ley de tratamiento de datos, pues bueno, se crea un blog y un responsable de esa base de datos, y punto, y se acabó, y ya está, y se guarda la confidencialidad de esas personas. Pero cuando yo entro sabiendo quién soy yo. Eso está más claro que el agua, y sería una forma de transparencia de la información, pero nos interesa. Bueno, una pequeña maldad, y a ver si qué opináis vosotros, pero son, como digo, maldades mías. Alguien que me esté escuchando pues puede decir que qué tontería digo, pero en fin. Eso que estás tú diciendo, Paco, y lo que llevamos buena parte de la tarde comentando sobre la libertad de información, o lo que se publica, o bulo, etcétera. Vamos a ver. La maldad consiste en... Sí, la maldad consiste en... Espérate, Guillermo, cortamos y volvemos ahora, ¿no?